Bueno, buenos días. El día de hoy voy a hablar entonces de la policitemia y esta exposición entonces va a estar a cargo de Juan David Espinal Díaz, estudiante de medicina del primer semestre de la Universidad CES en la materia, en este caso de histoembriología 1, a cargo del doctor Jairo Alberto García Gacho. En este caso, dentro de un concepto general, pues la policitemia es el aumento, en este caso, de la producción de células sanguíneas que se manifiesta en diferentes hemogramas, si se puede ver de esta forma. Es básicamente el aumento de esos eritrocitos y aquellas células que hacen parte del tejido conectivo sanguíneo y pues que tienen una serie de afectaciones. Recordemos entonces que ese tejido conectivo sanguíneo pues hace parte de los tipos de tejidos al ser conectivo y va a transportar diferentes células a través del vaso sanguíneo, va a transportar glóbulos blancos, va a transportar plaquetas, glóbulos rojos y el plasma que contiene factores de coagulación. Si se quiere analizar cómo están esos niveles de estas células para ver si se tiene una policitemia o no, vamos a ver que se haría una flebotomía, se haría la centrifugación de la muestra y se analizaría cómo sería en este caso la proporción de eritrocitos, viendo a ver si se tiene un hematocrito elevado o no. Dentro de las funciones de ese tejido sanguíneo, pues entonces vamos a encontrar que primero está la de transporte de sustancias, la migración de células y es un termorregulador. Ahora bien, la producción de esas células sanguíneas que en la policitemia se va aumentada, para poder entender pues esto debemos entender que esa producción de células sanguíneas se da en la médula ósea, ¿cierto? Y pues que tiene como varias repercusiones si hay una afectación en sí de la misma. Dentro de la médula ósea entonces vamos a tener una serie de arterias nutricias que poseen una arteria radial y unos capilares corticales que van a nutrir, en este caso el tejido y pues una serie de capilares venosos que van a recoger todo lo que se produzca en esta zona para poder devolverlo al torrente sanguíneo. Los capilares venosos se van a llamar sinusoides y entre cada sinusoide pues van a estar ubicados las zonas de producción de la médula ósea. Encontramos entonces una primera zona que viene siendo la estroma, que es una parte básicamente de sostén, básicamente es una parte no funcional y como bien se estructura aquí en la imagen sacada de la clase del Dr. Jairo, vamos a encontrar que va a haber una presencia de fibras reticulares, de células reticulares, de los sinusoides que recogen las células, de macrófagos y célula mesenquimática. Luego vamos a tener la parénquima, que la parénquima es la parte funcional. Esa parénquima entonces va a tener la formación de eritrocitos, la formación de leucocitos y la presencia de una derivación, en este caso, de la célula mesenquimática, que es la célula madre hematopoyética pluripotencial, que es aquella que me va a dar la formación de todos estos aspectos de las células sanguíneas. Aquí tenemos entonces el macrófago, que aquí se puede ver claramente que funciona como una célula nodriza. En primer aspecto debemos entender que esas células progenitoras tienen una secuencia, y es que a partir de la mesenquimática yo produzco una CMHP, que es la pluripotencial, que es no restringida porque me produce varias cuestiones. Me produce la célula progenitora mieloide común, me puede producir la progenitora de linfocitos común, progenitora linfoide común, que es menos restringida al ser multipotencial, y por último, en este caso, si seguimos la vía de los eritrocitos, vamos a encontrar la célula progenitora eritroide, que es muy restringida porque solamente me va a seguir la cadena de producción de los eritrocitos, que en este caso seguiría en la eritropoiesis con el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo, después el eritroblasto ortocromatófilo, ya en penúltimo tendríamos el reticulocito y el eritrocito como producción finalmente. Vamos a encontrar entonces que en el eritroblasto es donde se da la producción de la hemoglobina y en sangre periférica vamos a encontrar el reticulocito y el eritrocito. Recordemos que esta eritropoiesis tiene una producción entre 5 y 7 días y se da a partir de la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona producida en el parénquima renal que básicamente va a promover este proceso. Y ahí podemos inferir entonces que si se da una policitemia, es decir, un exceso de la producción de todas estas células presentes a nivel sanguíneo, es porque hay algo en el organismo que produjo un aumento de esa eritropoyetina, es decir, que se aumenta este proceso. Ahí es donde entra el concepto más puntual de la policitemia. La policitemia se entiende como, en este caso, el aumento de esa hematocrito, que va a ser por dos principales causas. En la policitemia vera vamos a ver una causal, en este caso cancerosa, y en la policitemia, en este caso secundaria, va a ser una causal fisiológica. En este caso, primero vamos a hablar de la policitemia vera. La policitemia vera a nivel canceroso lo vamos a entender como un síndrome mieloproliferativo, es decir, que se da la alteración de un gen, que en este caso sería este tipo de gen, que su causa se desconoce, y al alterar ese tipo de gen va a afectar, como es un síndrome mieloproliferativo, va a afectar un aspecto puntual que viene siendo la célula progenitora mieloide común. Va a haber un cáncer en esta zona, entonces va a haber una producción acelerada de células, que en este caso son tantas las células que las células pueden salir hasta inmaduras. Entonces, al salir inmaduras, pues no van a alcanzar ni siquiera a madurarse. Podemos, por ejemplo, ver
como se había dicho en sangre periférica, solamente debería haber reticulocitos y eritrocitos. En una policitemia podemos encontrar también, digamos, eritroblastos a nivel sanguíneo, que es algo preocupante porque ellos no deberían estar en esta zona. ¿Y por qué están presentes? Debido a que el cáncer, en este caso en la policitemia vera, afecta la línea mieloide común, entonces va a haber una producción casi que exponencial de este tipo de células, entonces van a salir células, en este caso inmaduras al torrente sanguíneo, y pues también se va a aumentar, como aumenta la mieloide común, pues entonces va a aumentar toda la cadena, aumenta la mieloide común, aumenta la eritroide y va a aumentar toda la cadena pues, de eritrocitos, aumentando la producción de eritrocitos y teniendo entonces en este caso un hematocrito elevado. En segunda instancia vamos a encontrar lo que es la policitemia fisiológico secundaria, que en este caso va a ser una policitemia que se afecta por factores fisiológicos. Las causas son variadas. En primero tenemos que se da mucho en las personas que viven en alturas muy elevadas. Por ejemplo, en Tijuana a una altura elevada, pues, pero no tan elevada, pues, como otras, como viene siendo, por ejemplo, en el Perú, que tenemos 4.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues, aquellos pacientes que vean el Perú respecto a Tijuana van a tener policitemia. ¿Por qué? O pues la mayoría de los casos es como más propenso. ¿Por qué? Porque estos pacientes, con respecto a estos de aquí van a tener menos oxígeno. Como van a tener menos oxígeno al estar a mayor altura, pues entonces tiene que producir más eritrocitos, porque esos eritrocitos son los encargados de transportar el oxígeno a todos y cada uno de los tejidos. Entonces, si los tejidos ven que hay necesidad de producir en este caso, pues de aumentar la producción de eritropoyetina, pues entonces van a estimular esa parénquima renal a partir de diferentes cuestiones. También está otra causa patológica que viene siendo la insuficiencia cardíaca congestiva, que es un daño de válvulas o alguno de estos otros aspectos hace que se disminuya el flujo de sangre. Al disminuirse el flujo de sangre va a disminuir la llegada de oxígeno a los diferentes tejidos, entonces los tejidos necesitan ese oxígeno para vivir. Lo que hace el organismo entonces es aumentar esa producción de eritrocitos a partir de la eritropoyetina aumentada para que haya mayor oxigenación. También en una ausencia de vaso o un vaso disfuncional, por ejemplo en una esplenomegalia, que lo que hace es que se disminuye la hemólisis y al disminuirse la hemólisis, pues entonces no se van a destruir los eritrocitos viejos y va a aumentarse la concentración. Otra causa patológica es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es que a partir de las diferentes excreciones de mucosas pues exacerbadas, aumentadas, se va a obstruir en este caso los pulmones. Entonces, como se obstruyen los pulmones, no va a haber buena circulación de gases, en este caso de oxígeno, el eritrocito no va a poder oxigenarse bien, no va a poder ese hierro de la hemoglobina poder coger el oxígeno y llevarlo a otros tejidos. Entonces lo que va a hacer es aumentar la eritropoyetina, que se dé policitemia para que haya más eritrocitos que puedan transportar esa disminución de oxígeno que se está dando por la obstrucción pulmonar. Otro aspecto entonces, y que pues todos los que se mencionan anteriormente desencadenan en este, es que al haber necesidad pues de oxigenación, pues entonces van a estimular al haber pues una disminución de oxígeno en sangre o en tejidos, van a estimular el riñón para que se produzca más, en este caso, eritropoyetina y pues sea la médula ósea sea órgano diana, o sea, órgano receptor de ese mensajero, ese primer mensajero, para que se produzca más eritrocitos a partir de la eritropoyetina que ya se aumentó en el riñón. Hay unos síntomas asociados como picazón, dolor de cabeza, mareos, debilidad y todos estos otros pues básicamente se desencadenan por ausencia de oxígeno, es decir, que hay una hipoxia a nivel de los tejidos y se necesita mayor oxigenación. Hay diferentes factores de riesgo, como pacientes que sean mayores de 60 años y, por ejemplo, diferentes complicaciones, y es de que al haber una policitemia, pues entonces va a haber mayor, digamos, producción de células, digamos, en este caso eritrocitos, que hacen la sangre mucho más espesa, entonces pueden formarse, digamos, trombos, coágulos al hacer la sangre más espesa. Y recordemos que las plaquetas vienen también de esa progenitora mieloide, que por ejemplo al aumentarse en ese síndrome mieloproliferativo, pues entonces se van a formar más coágulos y al formarse coágulos puede generar un infarto a nivel, en este caso coronario, o un accidente cerebrovascular a nivel del cerebro. Otras complicaciones en una esplenomegalia, pues entonces un hígado, pues que no, un vaso que no sea un vaso que no sea totalmente funcional debido a que esté inflamado, pues entonces como la hemólisis de la sangre se da en el vaso, pues entonces no va a poder darse de la mejor manera, entonces va a aumentar las proporciones, como también puede ser unas complicaciones como úlceras en el estómago, van al darse, entonces pueden aumentar un sangrado. Y su diagnóstico es básicamente
mirar que el hematocrito, como está, un hematocrito aumentado, o sea, mayor al 50%, pues va a ser una policitemia. Y hay diferentes pues, aspectos para poder analizar ese hematocrito aumentado que pues va a llevar a ese diagnóstico. El tratamiento entonces, si estamos hablando de la secundaria, es a partir de todas esas congestiones, por ejemplo por EPOC o daños cardíacos, es atacar el problema pues directamente de raíz, o sea el problema cardíaco todo de raíz, y poder que el organismo disminuya la eritropoyetina y no se sobreestimule la médula ósea. Y si estamos hablando de la policitemia a nivel sanguíneo, pues se debe tratar con quimioterapia para disminuir los efectos de ese síndrome mieloide común. Básicamente entonces en esto consiste lo que es la policitemia, el aumento en este caso de las células sanguíneas.